Saludos hermanos y hermanas de batalla. Ya sabéis que el Nexo Paria es una de las zonas de guerra más peligrosas a las que se enfrenta la Cruzada Indomitus. Se cree que los Necrones, dirigidos por Starek, el último de los Reyes Silentes, han conseguido la capacidad para arrancar el alma a toda vida en la galaxia. En este vídeo vamos a conocer los planes que los Necrones llevan varios millones de años preparando, y de paso también nos servirá para analizar la capacidad militar de la Cruzada Indomitus. En medio de la oscuridad de la Noctis Aeterna, cosas aterradoras se movieron con un propósito maligno. A medida que las sombras retrocedían, Eradetus Terra luchaba por restablecer el contacto con muchos sistemas del Imperium Sanctus. Sin embargo, de todos los abismos silenciosos que exigían exploración, ninguno se abrió tanto o fue tan inquietante como el Nexo Paria, situado en el cuadrante galáctico noroeste del sector Nephilim. La historia de la zona de guerra del Nexo Paria comienza al mismo tiempo que la Cruzada Indomitus. La flota Primus de la Cruzada Indomitus fue sin duda la más grande y poderosa de todas las flotas iniciales de la Cruzada Indomitus. Tenía un total de 26 grupos de batalla. Sin embargo, esto no era un acto de vanagloria por parte de Guilliman. La flota Primus tenía nada más y nada menos que la gran tarea y esfuerzo estratégico de reforzar y estabilizar todo el Imperium Sanctus. Gran parte de sus esfuerzos iniciales se dirigieron hacia el Segmentum Solar, ya que las innumerables amenazas se encontraban en el umbral de Terra. Sin embargo, esto no era cierto para todos los grupos de batalla de la flota. Algunos fueron enviados a presionar hacia la oscuridad más profunda del Imperium Sanctus, que estaba devastado por la guerra. Esto llevó a que muchos de los grupos de batalla de la flota Primus se enfrentaran a graves peligros por la apertura de la Gran Fisura, desde plagas empíricas hasta hordas de monstruos mutados, invasiones de marines del caos y sublevaciones de mundos bajo el control imperial que creían que ahora podrían ser libres del imperio y no pagar sus tributos. A medida que las flotas avanzaron por sus sectores devastados por la guerra del Imperium Sanctus, muchos encontraron desafíos grandes, pero ninguno se encontró una sorpresa tan terrible como el grupo de batalla Cálides. Ellos entraron en una región embrujada por el silencio absoluto. Allí, dentro del subsector Nephilim, encontraron silencio, y eso fue mucho peor que encontrar las típicas llamadas de socorro. Asustó a todos en el Imperium, ya que nadie sabía por qué no había ninguna señal de vida en esa zona. Ya sabéis que cuando la oscuridad de la Noctis Aeterna retrocedió, las llamadas de socorro de innumerables mundos imperiales resonaron en todo el vacío espacial. Sin embargo, de los sistemas del subsector Nephilim solo hallaron silencio. Estaba claro que la ausencia absoluta de gritos de pánico o lamentaciones era inusual y profundamente siniestra. El mando de la cruzada no se atrevió a dejar la región sin explorar por temor a los terrores que podrían dejarse allí sin control. En el mejor de los casos, era una zona del espacio de la que la oscuridad de la Noctis Eterna se negaba a levantarse, o desafortunadamente todos habían muerto en batalla. Pero había otro caso mucho peor, una amenaza que hervía a fuego lento dentro de la zona del silencio al sur galáctico de Babab y Nocturno, algo que tenía que ser rápidamente contrarrestado. Esta sería la tarea del grupo de batalla Cálides, y estaban bien equipados para ello. El grupo de batalla lo dirigía el jefe Marran, un viejo almirante indomable e inestable de la flota imperial, apodado cariñosamente por sus capitanes como el Toro Grox. Junto a él, en el grupo de batalla Cálides, había ultramarines, templarios negros y vigías de la muerte, además de nobles de las casas de los caballeros Terrin y Mortan, y también príncipes de la Legio Castigatum y la gran inquisidora del Ordo Xenos, Kyria Draxus. Como veis, fuerzas no le faltaban: legiones titánicas, caballeros imperiales, marines espaciales y un montonazo de guardias imperiales, junto también a adeptas sororitas, adeptus mechanicus y fuerzas de la Inquisición. Cuando finalmente llegaron a los sistemas que bordean el subsector Nephilim,
los exploradores avanzados del grupo de batalla informaron de pánico y caos a una escala inquietante. Los mundos estaban en rebelión abierta. Sus gentes no buscaban deshacerse del yugo de la opresión imperial ni adorar a los dioses oscuros, sino simplemente escapar de sus planetas por cualquier medio posible. En medio de esa confusión, el grupo de batalla Cálides se acercó todavía más a la zona de silencio antinatural que sus propios navegantes y astrópatas ahora podían percibir. Varios miembros de su personal le aconsejaron a Marran precaución, pero Marran hizo caso omiso. Robot Guilliman en persona le había confiado que despejara las sombras que ocultaban esta región. Directo, como siempre, Marran no se detendría ante ningún problema. De esa forma, la flota avanzó hacia una zona silenciosa desde el noroeste galáctico, distribuyéndose en varios contingentes para que el frente imperial se acercara a los sistemas Paradise, Zeidos, Shentai y Vertigus. Cada punta del avance informó de una profunda sensación de inquietud en su ejército. Los navegantes astrópatas y psíquicos de batalla se quejaron de verse sofocados y desorientados, luchando por mantener poderes que antes habían sido tan naturales como el simple pensamiento. Los tecnomagos de la Adeptus Mechanicus advirtieron que el funcionamiento de los motores disformes requería cada vez más potencia para impulsar las naves de guerra imperiales. El pánico se extendió entre varias naves del grupo de batalla cuando sus campos Gellar estallaron y se quedaron desprotegidos ante los peligros de la disformidad. Sin embargo, ningún demonio cayó sobre las tripulaciones desprotegidas de esas desventuradas naves. Algunos lo calificaron de milagro, sin embargo otros se miraron con temor, inquietos por la ausencia de la catástrofe. La situación se volvió todavía más extraña y horrible cuando las fuerzas terrestres aterrizaron en el primero de los mundos silenciados. El malestar que afectaba a los guerreros del grupo de batalla aumentó, especialmente en los numerosos regimientos del Astra Militarum. Los soldados se quejaban de sentirse observados y ansiosos, solo para sucumbir horas o días después al creciente letargo, agotamiento y desesperación. Los psíquicos también seguían terriblemente afectados. Muchos estaban sofocados, como si jadearan dolorosamente bajo un torrente de agua del que no podían recuperar el aliento. Incluso los Adeptus Astartes, los vástagos de las casas de caballeros y algunas legiones titánicas se vieron afectadas. Solo las adeptas sororitas del grupo de batalla parecían inmunes a estos efectos. Tampoco ayudaba mucho la condición de los mundos dentro de la zona silenciosa. Complejos agrícolas, puertos espaciales, generadores, refinerías, asentamientos y fábricas, fortificaciones, ciudades y todo lo demás estaban vacías. No había ni rastro de vida. Las fuerzas imperiales encontraron alimentos fríos en las mesas, como abandonados a mitad de la comida. Los servidores permanecían con los ojos muertos y en silencio, con su maquinaria todavía operativa, pero sus componentes vivos retirados. Alguna vez encontraron signos de batalla, pero eran pocos y débiles, y sus orígenes eran difíciles de discernir. Era como si billones de los sirvientes del emperador simplemente hubiesen desaparecido sin dejar rastro. La gran inquisidora Kyria Draxus dirigió sus esfuerzos para descubrir lo que había sucedido en los mundos en calma. Seguramente el mismo malestar que afectaba a los guerreros del grupo de batalla debía haber reclamado estas vidas. No sabía cómo habían desaparecido y cada interrogatorio de espíritus de datos y registros de vídeo revelaba archivos corruptos y carretes de vigilancia borrados. Si bien Draxus tenía sus sospechas, necesitaba todavía más pruebas para saber exactamente cómo se había originado esta calma. Mientras las fuerzas imperiales avanzaban, no sabían que agentes alienígenas observaban cada uno de sus movimientos. Los necrones lo vieron todo, observaban pero no atacaron. Su maestro, o el que hablaba en nombre de su maestro, les había ordenado que no lo hicieran. Transmitieron cada observación a través de canales de enredo cuántico donde el Illuminor Esceras acechaba como una araña en el corazón de su vasta red. El Illuminor Esceras observó con fascinación insecticida cómo los humanos luchaban bajo la influencia de lo que los necrones llamaban su matriz nodal contrainmateriana. Sabía que pronto atacarían,
pero por ahora Esceras seguía con sus observaciones. El desencadenante de la guerra entre el Imperio y los Necrones se produjo cuando una fuerza de ataque compuesta de escuadras de vanguardia ultramarines desembarcó en el planeta Mesmog del sistema Zeidos. Habían sido enviados para investigar lecturas de energía anómalas desde las selvas parcialmente asentadas del planeta. Los vástagos de ultramar se sorprendieron al encontrar un gran pilón forjado de piedra negra. Los ultramarines no tuvieron dificultad en identificar las extrañas estructuras agrupadas alrededor de la base pilón de origen Necrón. Tampoco podían confundir las olas contundentes de energía entrópica que rodeaban la estructura. Reunieron información estratégica sobre el pilón y todas sus amplias defensas. Retenidos por las órdenes de Esceras, los defensores de la estructura no pudieron perseguir a los ultramarines mientras escapaban. Finalmente, cuando el Illuminor Esceras se dio cuenta de que su mano había sido forzada, ya era demasiada tarde. Los humanos habían descubierto la fuente de su sufrimiento y no tardarían en atacarla. El pilón de Mesmog fue el primero en ser descubierto y atacado, pero no sería el último. El almirante Marran recibió noticias de otros pilones, muy similares pero claramente distintos entre sí y que estaban ubicados en otros mundos imperiales de esa región. Llegaron informes de ejércitos necrones en movimiento. Varios contingentes se encontraron con una resistencia repentina y feroz de falanges que aparecían de la nada. Las bajas aumentaban y la alarma cundió, pero Marran no se distrajo. Tenía sus objetivos y estaba decidido a enseñar a sus desmoralizados seguidores que este misterioso enemigo podría combatirse. La verdad es que el asalto al pilón de Mesmog fue mal desde el principio. Muchas naves humanas fueron dañadas y varias destruidas cuando las fuerzas de Marran llegaron a Mesmog. El Adeptus Astartes lideró el ataque con los ultramarines, templarios negros y varios comandos de los vigías de la muerte al norte del pilón. Le siguieron casi 6 regimientos interiores de infantería del Astra Militarum, mientras que el titán de la clase Warlord, Redentor de Dios, tronó en medio de ellos. Las falanges de necrones marcharon para oponerse al ataque. Los constructos, espectros canópticos y filas de guerreros presionaban a través de las selvas lluviosas. Se entrecruzaron en el aire los vólteres, los proyectiles láser y también cañonazos de artillería contra las energías Gauss y explosiones Tesla de los necrones. Todos desgarraban el follaje en pedazos ardientes cuando las fuerzas imperiales y Xenos luchaban a lo largo de varios frentes. Entretanto, el acorazado clase Apocalipsis Triunfo se abrió camino a través del vacío hostil para planear opciones de bombardeos sobre el pilón. Los cielos se iluminaron de blanco cuando sus baterías de lanza y el cañón Nova abrieron fuego. Los vítores se alzaron entre las líneas imperiales cuando el pilón desapareció en medio de un mar de fuego y humo. Pero cuando el ataque paró, vieron el pilón elevándose indemne en medio de la jungla en llamas, con las estructuras de su base a salvo bajo escudos cuánticos parpadeantes. Fue entonces cuando se dieron cuenta que el ataque terrestre parecía la única forma de asaltar el pilón de Mesmog, pero también estaba resultando cada vez más insostenible. Los Astartes se habían abierto camino a menos de media milla de la base del pilón, y la Guardia Imperial vacilaba bajo su influencia estremecedora. Cada vez más soldados estaban descorazonados o colapsados con los ojos vidriosos, ya que temían ser despedazados por los necrones. Al ver esta debilidad, los necrones se lanzaron al ataque. Los monolitos flotantes volaron los tanques Leman Russ y las escuadras precursoras con rayos de energía. Las arcas de exterminio escupieron rayos abrasadores que redujeron a los intercesores y a los marines de asalto a cenizas. Golpeados por el fuego hostil, los escudos de vacío de la Redentor de Dios se derrumbaron y el titán se tambaleó bajo los martillazos del fuego necrón. Solo el poder marcial y la disciplina inquebrantable de los marines espaciales impidieron que la derrota se convirtiera en una fuga desordenada. Una a una las escuadras se retiraron del combate dando cobertura de retaguardia, mientras las desalentadas fuerzas imperiales regresaban maltrechas a sus zonas de extracción. El asalto a Mesmog había sido una derrota aplastante y humillante que el grupo de batalla Cálides no podía permitirse repetir. A raíz del desastre en Mesmog,
las fuerzas imperiales se tambalearon al borde del colapso catastrófico, y dejando a un lado su consternación personal, el jefe del grupo de batalla, Marram, movilizó las divisiones de reserva y trató de utilizar hasta el más remoto de sus contingentes en un contraataque. Por desgracia, en Vía Almus Mayora, Califor y Paradis IV, los ejércitos imperiales sufrieron más derrotas castigadoras cuando el número de los necrones se duplicó y redobló. La panoplia desvaída de numerosas dinastías, tanto mayores como menores, fue identificada por los estrategas imperiales. Era una alianza de las antiguas facciones Xenos como nunca antes se había visto. Para el imperio, una derrota siguió a otra, pero el grupo de batalla Cálides logró ganancias rápidas. Confirmaron la presencia de pilones de piedra negra en bastantes planetas, lo suficiente como para saber con certeza que independientemente de la maldición sobrenatural que afectaba a esta región, los necrones estaban usando esas estructuras para generarla. Fue entonces cuando surgió el término Nexoparia para esta región, ya que los horribles efectos que afectaban a las fuerzas humanas eran muy similares a los causados por la presencia de mutantes sin alma conocidos como los paria o los nulos. La hermana de batalla, Efrael Stern, se presentó ante el jefe de grupo de batalla Marram en persona y le pidió la oportunidad de restaurar los espíritus imperiales liderando un contraataque final. Stern había elegido muy bien su objetivo. Sería un importante centro de transporte Necron donde la vanguardia había encontrado 3 puertas dolmen agrupadas en un solo sitio. Estaba muy fuertemente defendido, pero podría ser conquistado, y así las falanges necronas en la zona de guerra de los sistemas Seritai y Zeidos serían sofocadas de golpe. Marram pudo ver el mérito del plan de Stern. Además, había escuchado relatos de las adeptas sororitas resistiendo los efectos del Nexoparia de allí donde el Adeptus Astartes había luchado. Marram confió plenamente en Stern y aprobó la ofensiva desde Mesmok. Fue una apuesta sustancial. Otra derrota a tal escala dejaría el grupo de batalla Cálidis tambaleante y tendrían que retirarse. El objetivo de Efrael Stern, según los registros imperiales, era el mundo de Cherist. Este estaba ubicado en el sistema Lomor, lejos del sur galáctico de todas las operaciones anteriores del grupo de batalla. Para cuando el contingente fue asignado por Stern, se abrió camino a su destino a través del Immaterium y estaba mucho más allá de la ayuda de las fuerzas imperiales restantes de Marram. Esto hacía que el ataque tendría que tener éxito o si no, fracasar por completo. Cherist era un planeta ártico, uno que languidecía lejos del calor de su estrella. Aunque a los necrones no les molestaba la poca luz del mundo, las tormentas de nieve fría y los géiseres de nitrógeno líquido impredecibles la hacían una peligrosa zona de guerra para los atacantes imperiales. Sin embargo, no retrocedieron y fueron dirigidos por la Orden de Nuestra Señora Mártir y la Orden de la Rosa Ensangrentada, ejércitos del contingente que barrieron el mundo helado. Efrael Stern dirigió su fuerza de invasión al complejo de la Puerta Dolmen, ubicado en el polo sur de Cherist. 2 grandes catedrums de invasión tronaron a través de las tormentas de nieve de este planeta, acompañados por los aterrizajes pesados de los caballeros de la casa Mortan mientras iniciaban su ataque. El complejo Necron era tan grande como una ciudad. Sus estructuras se alzaban sobre el lecho de roca congelado alrededor de los pies de una montaña imponente. Los complejos atípicos sobresalían de los pináculos rocosos de las estribaciones de la montaña con formidables armas defensivas que tuvieron que ser eliminadas antes de que el ataque tuviera éxito. El ataque imperial comenzó sabiendo que las fortificaciones enemigas estaban bien protegidas, así que golpearon la ladera de la montaña con megatones de artefactos explosivos que elevaron desgarros enormes en los flancos de esta ciudad. La metralla de roca y hielo llenó el aire cuando las enormes losas de piedra se rompieron y tronaron con una avalancha aplastante. Las pequeñas estructuras Xenos sin blindajes fueron derribadas, pero las fortificaciones más bien defendidas estaban medio enterradas por los vastos montones de escombros y hielo destrozado. Era el momento del asalto. Sin embargo, antes de que los imperiales pudieran lanzarse al asalto, en respuesta a esta espectacular salva de apertura,
las defensas de los necrones cobraron vida. Los rayos de energía destellante saltaron de los pilones de armas y los relucientes menires de defensa para azotar los flancos de las naves imperiales. Al mismo tiempo, una fila tras otra de relucientes guerreros necrones y máquinas de guerra emergieron de las estructuras caídas como si fueran insectos que defienden su colmena pateada. Cada soldado presente en este campo de batalla temía la influencia ominosa de la calma, pero a pesar del frío helado, los hombres y mujeres presentes sintieron la fe de las hermanas de batalla ardiendo en sus pechos. Con estas guerreras sagradas del emperador a la cabeza, podían ganar esta lucha. El líder de la guarnición Nihikali estaba menos convencido de ese hecho. Conocido por su absoluto desdén por las razas menores, el Faerón Shenbok había respondido a esta invasión no con pánico u horror, sino con indignación. ¿Cómo era posible que esas alimañas de carne se atreviesen a mancillar sus posesiones con su presencia? ¿Cómo osaban atacar a sus mejores guerreros? Estas fueron las preguntas que surgieron de las sinapsis artificiales de Shenbok cuando subió a su barcaza de mando Catacumba y condujo a sus legiones al asalto. Miles de guerreros marcharon por el valle con el fuego caos de sus armas desollando vivos a los intrusos invasores. Las cuchillas de la necrópolis dispararon a través de los remolinos de la nieve, con su fuego giratorio dispersando a las hermanas de batalla y reduciendo los Basilis y Wyvern a restos ardientes. Entretanto, el mismísimo Shenbok dirigió la marcha de sus necroguardias de élite en el corazón de la batalla, con la intención de abrir un camino a través de las filas humanas y desgarrar su línea de batalla en dos. Stern vio todo este despliegue, con caballeros enfrentándose a pilones defensivos con furia explosiva, soldados y terrores necrones trabados en la furiosa batalla, y rezó con un fervor mayor por la intercesión del emperador. Seguramente ahora sus visiones debían cumplirse, y King Nagil tendría el poder de los Ynnari en ese mismo momento crucial. Stern tenía sus razones para saltar a un lugar donde las secciones de la telaraña se conectaban con el espacio real. Por un momento creyó que era la llamarada distintiva de las puertas activándose, pero fueron los refuerzos necrones los que marcharon a través de ella, no los Aeldari. El plan no estaba saliendo como ella deseaba, sin embargo, no podía permitirse flaquear, y siguió esperando a que apareciera un milagro. En este momento en el que la batalla se volvió contra los invasores imperiales, la puerta central del dolmen explotó con una fuerza tremenda. Un gran suspiro surgió de las líneas imperiales, redoblada cuando las últimas hermanas de Serafines y Zephyrin supervivientes salieron disparadas de los escombros de la puerta. Stern vio su ejemplo y supo que no podía hacer menos. No caerían ante una banda de alienígenas y ganarían esta victoria para el imperio. Las siervas del emperador tenían su fe y su furia, y con esas armas se ganaría esta guerra. Ese pensamiento ayudó a Ephrael Stern a desatar todo su poder en batalla. Con el pelo y la capa volando y los ojos brillando con fuego blanco, la hermana de batalla se elevó por los aires con el corazón ardiente y con las alas del águila extendidas a su alrededor, forjadas con rayos y llamas. Allí donde ardía su luz, incluso los que se habían quedado quietos se levantaron de nuevo, con los ojos fervientes de la fe del emperador. Incluso aquellos que languidecían medio muertos atacaron con sus cuchillas centelleando y con los gritos de batalla en sus labios. Shenbok observó muy desconcertado, ya que se suponía que el extraño campo de amortiguación de los criptotecnólogos evitaría tales manifestaciones de poder psíquico. No podía saber ni comprender que era la fe sagrada, no era un poder generado por la disformidad, y eso permitió que se manifestara este milagro. Los guerreros imperiales lo entendieron bastante bien. Sus oraciones e himnos se hincharon desafiantes cuando las energías de Ephrael Stern azotaron las líneas necronas, derrumbando una segunda puerta dolmen que cayó bajo las llamas. Muy sorprendido, el Faerón que dirigía sus legiones redobló su ataque. Sin embargo, para su asombro, fueron las asediadas fuerzas imperiales las que surgieron para invadir sus filas delanteras. El suelo tembló cuando los caballeros imperiales supervivientes
y rompieron desde lo alto para golpear a los necrones por ambos lados. Mientras tanto, Efrael Stern y Kiganil se lanzaron sobre el Faerón Shenbok. El duelo que siguió fue feroz. Los rayos de la luz saltaron del báculo de Shenbok mientras sus necroguardias atacaban y apuñalaban a sus atacantes con una habilidad perfeccionada durante varios eones. Pese a que lo intentaron, no pudieron detener la furia de Stern ni el odio frío de Kiganil. Uno a uno, los necroguardias cayeron hasta que la barcaza de Shenbok explotó en el cielo por un rayo sagrado, quedando reducido a restos humeantes. La lucha continuó otra hora tras la caída del Faerón, pero con la fe resurgente en las filas imperiales y la estructura de mando necrona hecha jirones, el resultado de la batalla se inclinaba hacia el sector imperial. Cuando se rompió la última puerta Dolmen y las estructuras a su alrededor fueron demolidas por el fuego de los caballeros imperiales, una cosa estaba clara. La fe era un arma que el imperio podía usar para contrarrestar el arma entrópica de los necrones. El grupo de batalla Cálides todavía podía triunfar. Disculpad esta interrupción en el podcast, pero me gustaría pediros vuestro apoyo en Instagram y Facebook. Me ayudaría mucho que me siguierais ahí, aunque no utilicéis ninguna de esas plataformas. Por mí, como si os hacéis una cuenta falsa y me dais vuestro apoyo, ya que lo que importa ahí son los números, y cada seguidor nuevo me ayuda a presionar a ciertas marcas para que me den su apoyo en caso de que quiera hacer una colaboración. Además, si os lo pudierais permitir, también tenéis lo de los miembros del canal para darme un apoyo monetario, y si no, pues Patreon, donde gracias a ese dinero podré hacer ciertos gastos en el canal. Además de comprar un nuevo material, me gustaría abrirme una cuenta especial en iVoox, donde así poder subir más de 20 podcasts. Si no me hago una cuenta de pago, pues quedamos limitados a tener solamente 20 podcasts ahí. Muchas gracias a todos por escucharme, y ahora continuamos con el podcast. Tras la victoria imperial en Caerist, la guerra en el Nexo Paria entró en una nueva fase. El grupo de mando de batalla se dio cuenta del rol crucial que la fe desempeñaría ahora en sus planes. Las adeptas sororitas, los templarios negros e incontables predicadores imperiales pasaron a un primer plano, y sus fervientes convicciones animaron los esfuerzos de sus camaradas. El poder protector de la fe hizo que los efectos del Nexo Paria se atenuasen, aunque no consiguieron pararlos del todo, y cada nuevo conflicto hizo resurgir las fuerzas imperiales. Sin embargo, el grupo de batalla Cálides sabía que las batallas y la guerra no se ganan solamente con la fe. Necesitarían destruir el poder militar de los necrones si querían expulsarlos del Nexo Paria, y recayó en la gran inquisidora Kyria Draxus el mando de esta esotérica pero crucial faceta de la guerra. Dentro de la panoplia de mundos del Nexo Paria, Vertigos II no estaba ni mucho menos indefenso antes de la aparición de la Gran Fisura. Aunque sus redes de comunas industriales eran espartanas, los recursos que extraían eran muy valiosos. Este planeta contaba con reservas de prometio, así como también con depósitos de materiales muy raros que se vendían en secreto a la Adeptus Mechanicus. La riqueza de este planeta era tan grande que 7 regimientos y 13 cuerpos blindados del Astra Militarum estaban acuartelados permanentemente en el planeta, junto a macrocrados del Skitari procedentes de varios mundos Forja, además de las fuerzas de defensa nativas de Vertigus. Cuando la Noctis Aeterna cayó sobre ellos y el faro del Astronomicon quedó aparentemente apagado por esta oscuridad, los señores supremos necrones de la dinastía Staricana ordenaron a sus guerreros necrones acabar por completo con la defensa imperial. A medida que sus formas esqueléticas se acercaban a las líneas de defensa a lo largo de redes de macrotubos, las mentes humanas se empañaron. Incluso mantener la vista sobre el enemigo se volvía algo muy doloroso, ya que cada instinto gritaba a los defensores para desviar su mirada. Con su cohesión interrumpida, se rompieron las líneas y los cordones se hicieron añicos por los rayos parpadeantes de energía y las incesantes oleadas de constructos de metal vivo. Centenares de guardias imperiales cayeron hechos pedazos, eficientemente masacrados por las cuchillas de bordes fractales que ennegrecían y marchitaban la carne. Muchas fortificaciones se vieron superadas por las emanaciones debilitantes de la soberanía regia que surgieron de sus atacantes. Algunos ilusos incluso arrojaron sus armas y trataron de rendirse. Sin embargo, tales acciones
no los salvaría de los necrones. Finalmente, Vértigo II había caído ante los necrones incluso antes de que sus defensores humanos restantes estuvieran abrumados. Los criptotecnólogos estarecanos habían comenzado a trabajar en el auténtico propósito de esta dinastía. Antes del gran letargo, fueron reconocidos como los grandes artesanos de piedra negra del Imperio Necrón. Ellos, patrocinados por los nobles de la dinastía, habían descubierto más de sus secretos que otros de su clase. En Vértigo II, los cónclaves de los criptotecnólogos canalizaron corrientes de energía vibrante hacia la superficie de las comunas mineras. De las profundidades subterráneas se levantaron lanzas semilíquidas de piedra negra ondulando hacia arriba. A medida que cada una de estas adoptaba su forma, sus puntas se elevaban hacia el cielo, donde las nubes se retorcían de forma antinatural. Vértigo II fue el enlace final del diseño del Rey Silente. Fue el último nexo nodal para el arma de silenciamiento de todo el nexo paria. Para cuando el grupo de batalla Cálides intentó un contraataque, el planeta había estado en silencio durante los últimos 3 ciclos del diezmo. La importancia estratégica y los diezmos de este planeta eran de máxima prioridad, así que los ultramarines y sus aliados tocaron tierra en múltiples puntos a través de la masa terrestre primaria de Vértigo II. En la superficie, el capitán de los ultramarines coordinó los barridos de las comunidades mineras desde su capital, Talonis. Los marines no encontraron rastros de los millones de habitantes del planeta, simplemente un silencio opresivo en cada comunidad. Como sabéis, los ultramarines, igual que todos los otros marines espaciales, estaban condicionados psíquicamente para no sentir miedo, pero aún así se vieron envueltos en una sensación generalizada de inquietud mientras recorrían las ciudades fantasma. Los marines empezaron a pensar que no había nada vivo en ese planeta, hasta que de repente aparecieron señales de contacto sólidas en cada cuadrante. De los pozos mineros se alzaron diferentes formas esqueléticas de metal, cuyos haces de energía actínicos salían disparados de sus pesados rifles, mientras desde el cielo un enjambre de constructos metálicos descendía para alimentarse de los marines. Las escuadras de ultramarines reaccionaron instantáneamente reagrupándose y disparando contra los necrones que avanzaban contra ellos. Se enzazaron con los atacantes xenos decididos a expulsarlos de este mundo, y la batalla por Vértigos se había reiniciado. Si creéis que os voy a contar el final de la batalla en Vértigo II, lo lleváis claro, ya que la batalla sigue activa actualmente. Es una de las zonas más activas de todo el Nexo Paria en lo que se refiere a batallas entre marines y necrones. Ya os dije que esta zona de guerra es mucho más importante de lo que parece, a pesar de que, supuestamente, todos llevamos conociendo el Nexo Paria y esas palabras desde hace mucho tiempo. Tras revisar remesas de informes estratégicos, proféticos y xenoarqueológicos, Lady Draxus se concentró en el sistema Trédica como objetivo. Situado muy dentro del Nexo, había sido explorado y solo había regresado una única escuadra de Vástagos Tempestus que apenas se mantenían en pie. Aún así, habían traído una gran cantidad de pictocapturas, augurios y metraje de las cámaras de los cascos que mostraban a 3 mundos sacados de su alineación para mantenerse alrededor de un artefacto inmenso y negro como la noche en mitad del vacío. Las lecturas energéticas sugerían que al menos había un pilón en cada uno de los 3 mundos, y los testimonios de los supervivientes proveyeron a Lady Draxus de detalles adicionales del interior de varias tumbas xenos. Fuese lo que fuese, ese inmenso artefacto en medio del vacío era la estructura más significativa que habían encontrado en el Nexo Paria, y la inquisidora Kyria Draxus ansiaba saquear sus secretos. La inquisidora eligió personalmente a su expedición, se la designó como contingente 14º y se componía de miembros de los Vigías de la Muerte, Templarios Negros, Hermanas de Batalla, Vástagos Tempestus y un cónclave de tecnosacerdotes procedentes del mundo Forja Stygies VIII. El plan de su misión no era atacar y destruir los pilones del sistema, sino recopilar información que ayudaría al grupo de batalla Cálides a entender las siniestras estructuras alienígenas para después derrotarlas. Los Vástagos Tempestus que habían escapado de Trédica guardaban un gran secreto. El Dominador Esceras
que también buscaba respuestas imperiales, les había implantado escarabajos de bloqueo mental. El Illuminor Estheras estaba muy intrigado por la resistencia de los humanos a la matriz modal antidisforme. Tanto él como sus criptotecnólogos habían trabajado incansablemente durante eones para desarrollar esta tecnología, y les molestaba que los humanos, con simplemente milagros y fe, cosas que no entendían, pudieran contrarrestarlos. A los necrones se les ocurrió que los campeones que los humanos enviarían a Trédica serían excelentes candidatos para un gran interrogatorio. Sus conocimientos, esperaba Estheras, permitirían exterminar la infestación humana. Pero Estheras se había equivocado si creía que Kyria Draxus no se había dado cuenta de los efectos de los escarabajos de bloqueo mental, ya que ella era muy hábil y reconoció la trampa de los necrones. Ahora iba a partir con los ojos bien abiertos y acompañada de un elemento militar con el que los necrones no contaban, Ephrael Stern, de las Hermanas de Batalla. Para cuando el contingente 14º alcanzó el sistema Trédica, habían perdido una de sus naves por culpa de la calma de las corrientes disformes y se habían visto obligados a librar varias escaramuzas con las fuerzas necronas. Finalmente, el contingente se vio obligado a entrar en acción de inmediato. El mariscal Kurz de los Templarios Negros dirigió una gran incursión a escala divisionaria contra Trédica Decitor, mientras una fuerza de combate conjunta de Hermanas y Vástagos Tempestus cayó sobre las plataformas de xenotecnología que orbitaban Trédica Fortis. Mientras eso tenía lugar, Lady Draxus lideró su propia fuerza en el auténtico ataque principal sobre Trédica Ardaxis. Este era el mayor de los 3 mundos esclavizados por los necrones. Era el mundo que mostraba más lecturas energéticas del sistema y también del que habían escapado los Tempestus esclavizados por los escarabajos de bloqueo mental. Trédica Ardaxis era un próspero mundo colmena al que la ingeniería galáctica de los necrones había sometido a un terrible estrés. Su atmósfera estaba contaminada por la ceniza y el humo de feroces erupciones volcánicas, y sus antiguas ciudades colmena se habían convertido en fosas comunes de un tamaño gigantesco. Además, el planeta estaba vigilado por las defensas orbitales necronas, pero la grácil nave se coló bajo las bocachas de sus armas sin que pareciese haber sido detectada. Puede que se debiese a los inusuales escudos del crucero de batalla, basados en tecnología de campo holográfico Aeldari. Para sus adentros, Kyria Draxus pensó que lo más probable es que estuvieran permitiendo su avance. Explotaría esa laxitud de los necrones y se prepararía para lo que viniese. El crucero de batalla Sombra del Paladín se situó en órbita a un par de kilómetros de la cima del Pilón Negro, que era tan grande que se adentraba en el vacío espacial. Al estar tan cerca, los efectos del pilón se sentían con mucha intensidad, por lo que a los imperiales no les quedó otra que confiar en la fe imperial para intentar proteger a la tripulación de la amenaza tan inminente. Después, las esbeltas cañoneras surgieron de los hangares del crucero y se encaminaron a las estructuras de las tumbas necronas que destellaban en el ocaso alrededor de la base de ese pilón negro. Mientras avanzaban, no había ni un solo rastro del enemigo y desembarcaron sin mayores problemas. Pero en cuanto las cañoneras despegaron de tierra, el Illuminor Estheras activó la trampa necrona. Aparecieron unos portales verdes y de ellos surgieron aullantes oleadas de guadañas de muerte y de la noche. Los primeros disparos fueron directos a las cañoneras imperiales que se retiraban. Mientras tanto, las guadañas de la noche barrían con sus haces de invasión las ruinas que rodeaban las fuerzas de Draxus. Donde antes solo había ruinas y cadáveres ennegrecidos, ahora había una élite de inmortales y necroguardias dispuestos en un lazo sobre la fuerza imperial. Parecía que intentaban atraparlos. En medio de las fuerzas necronas, la inquisidora Kyria Draxus reconoció a su gran enemigo, el Illuminor Estheras, y supo que él era el responsable de tanta miseria para el imperio. Los necrones detuvieron su fuego esperando que los imperiales se rindiesen, pero la inquisidora se negó. Sabía por su gran experiencia en los campos de batalla que esa sería su mejor oportunidad de acabar con la amenaza necrona. En vez de rendirse al terror y a la confusión como había esperado Estheras, la fuerza imperial encendió motores y arremetió contra el cordón necrón en dirección al portal de teleportación más cercano.
Los vólteres y las armas de torreta destellaron, mientras los transportes atravesaban las ruinas y disparaban a los emboscadores de Esceras. Los necrones reaccionaron con mucha rapidez, y más de un transporte imperial quedó inutilizado. Aún así, las fuerzas imperiales se apresuraron, alcanzando el portal envuelto en energía al que se dirigían. Desembarcando en la atmósfera hostil, un tecnosacerdote se apresuró a sobornar al espíritu máquina Xeno que controlaba el portal, mientras los vigías de la muerte y las hermanas de batalla desplegaban fuego de cobertura. Esceras fue capaz de reducir a cenizas a algunos de los guerreros imperiales con su lanza sobrenatural y siseó pidiendo refuerzos necrones. Antes de que las fuerzas imperiales fueran superadas, el tecnosacerdote consiguió lograr su objetivo y se produjo un destello de energía en el que Draxus y todos sus guerreros desaparecieron. La irritación de Esceras se convirtió en pura rabia cuando explotaron las cargas explosivas con temporizador colocadas por los vigías de la muerte, destruyendo el portal y toda perspectiva de persecución. Draxus, Stern y sus camaradas se encontraron en un punto profundo de lo que se suponía que era el laberinto de estructuras de la base del pilón. Desorientados por la extraña geometría, las trémulas luces embrujadas, toda la maquinaria alienígena y ese aspecto laberintesco, siguieron las lecturas distorsionadas de su Auspex y buscaron artefactos que los Shinaritas descubrieron como cristales mnemotécnicos. Estos venían a ser una especie de repositorios de conocimiento necrón que los Shinaritas podrían saquear para llenarse de información. La fuerza imperial tenía que luchar a cada paso. Creaciones canópticas surgían de la oscuridad para ser ahuyentadas con el fuego de Volter y volver a contraatacar más tarde. Los guerreros necrones se arrastraban desde portales deslumbrantes y se enfrentaban a las fuerzas de Draxus en costosos tiroteos donde el número de imperiales fue reduciéndose. Ya al final, con su número muy reducido, Ephrael Stern los lideró hasta su destino. Y ahí la vieron. En el corazón de ese laberinto había suspendido una gran figura humanoide cuyo cuerpo estaba forjado de llama viva y que se retorcía y gritaba entre telarañas de energía esmeralda. No había tiempo para especular sobre la utilidad que le habían dado a ese ser. Era un Zetán cautivo. Apenas llegaron las fuerzas imperiales, nuevas oleadas de enemigos emergieron de las sombras para contraatacarlos. Alertadas por sus aliados Shinaritas, Draxus vio los cristales mnemotécnicos que buscaba fijados a un entramado de maquinarias gravíticas junto al Zetán encadenado. Ordenó rápidamente a los vigías de la muerte y a las hermanas de la batalla que formasen un perímetro defensivo, y la inquisidora misma se puso manos a la obra junto a los otros tecnosacerdotes para extraer los cristales mnemotécnicos. Oleada tras oleada de necrones cayeron sobre el menguante cordón imperial. Los cartuchos de Volter despedazaban los cuerpos de los androides, y los impactos de las armas de plasma y fusión aniquilaron a muchos otros. Pero por cada necrón que caía hecho trozos, otro se alzaba para ocupar su lugar. Ephrael Stern lideró la defensa, y su energía sagrada danzaba para ennegrecer y desintegrar a todos los alienígenas inmortales. Mientras tanto, Kiganil tejía una danza de centellantes hojas y espadazos. Mientras sus enemigos los presionaban, Esceras apareció entre sus líneas de retaguardia con un arsenal de maquinarias de guerra que los sorprendió a todos. Ni siquiera el fervor de las hermanas de batalla o la veteranía de los vigías de la muerte podrían mantener la posición frente a las arcas de exterminio y los acechantes de la triarca que vomitaban un fuego de apoyo incesante sobre ellos. Todas las fuerzas imperiales empezaron a morir disparando a sus enemigos, mientras que los llenos de miradas vacías los sobrepasaban y iban masacrándolos lentamente. Ephrael Stern y Kiganil estaban luchando espada contra espalda, resueltas a luchar hasta el final contra ese enemigo al que odiaban mutuamente. Fue entonces cuando Draxus gritó el triunfo, pues había extraído los cristales que tanto buscaba. Pero desgraciadamente Draxus se dio cuenta de que había tardado demasiado. Los necrones se aproximaban desde todos los flancos, y sus fuerzas eran menos de la 10ª parte de las iniciales. Una retirada ordenada no era una opción, ya que aunque lograsen escapar de forma milagrosa, tan pocos no serían suficientes para escapar del complejo. Draxus valoró con frialdad las opciones que tenía, e hizo lo único que era viable.
giró su puño de combate hasta la maquinaria que mantenía cautivo al Zetán y la machacó hasta convertirla en chatarra chisporroteante. Si la inquisidora quería causar el caos necesario para huir, lo había conseguido. Relámpagos sobrenaturales explotaron en todas las direcciones mientras la jaula del Zetán colapsaba. Le siguieron después descargas llameantes a medida que éste daba rienda suelta a toda su furia sobre aquellos que le habían encerrado durante eones. Ahora, Draxus, Stern y Kiganil, además de sus pocos aliados supervivientes, se reunían para escapar mientras los necrones desviaban el fuego hacia el Zetán desatado. Las seseantes órdenes de Esceras habían adoptado un tono de pánico, y pareció que por el momento los intrusos humanos habían sido olvidados. Aun así, las posibilidades de escapar eran muy escasas. Fue entonces cuando Draxus sintió como su carne se estremecía bajo la atenta mirada del Zetán, mientras éste alzaba una mano para señalarla. La inquisidora apretó los dientes, así viendo de que su muerte al servicio del emperador había llegado. Entonces, la realidad dio una sacudida repentina y nauseabunda. Todo quedó bañado de calor y luz deslumbrante, pero cuando Draxus abrió los ojos, aún seguía con vida. Y no solo eso, para asombro de ella y sus aliados supervivientes, habían sido transportados fuera de la tumba, directamente al puente de su crucero en órbita. A medida que los gritos de los guardias se calmaban, se hizo patente que fueran cuales fueran las razones que le habían conducido a ello, el fragmento de Zetán había salvado a Draxus y a sus camaradas. Pragmática como de costumbre, la inquisidora se prometió considerar las implicaciones de este extraño evento más tarde. Por el momento ordenó la retirada del contingente y que pusieran rumbo a las líneas imperiales lo más rápido posible. Ya tenían lo que habían venido a buscar, la suficiente información sobre los Xenos y su arma, y sería entregada a los Xenaritas para que averiguasen qué es lo que estaba intentando hacer la dinastía zarecana del Rey Silente. Ahora los necrones lo tendrían muy jodido. El Imperio va a aprender todo lo que saben ellos y van a utilizarlo en su contra. La verdad es que me parece el momento oportuno de hablar del Nexo Paria, ya que creo que van a empezar a expandir un poco más este final de información. Actualmente es una zona de guerra activa. Se sigue hablando de que Starkan, el Rey Silente, tiene esa arma que puede arrancar el alma a todos los seres humanos o tal vez incluso desterrar la disformidad de lo que viene a ser el espacio real. Y además acabamos de terminar la serie de Nexo Paria, la serie esta de Warhammer Plus. Por cierto, tenéis los mejores momentos subidos en el canal. Echadle un ojo porque está bastante interesante. En resumidas cuentas, no estamos muy seguros de lo que va a ocurrir en Nexo Paria, si ganarán los imperiales o los necrones. Pero bueno, teniendo en cuenta que ahora poseen la información, o al menos parte de la información, de los planes de los necrones y de cómo fabrican sus armas, tal vez vemos un avance por parte del Imperio y así se pone fin a la guerra del Nexo Paria. O no, quién sabe. De momento sigue activa. Sigo insistiendo en que la Cuarta Guerra Tiránida va a ser un vídeo mucho más interesante para todos vosotros seguramente, ya que es un tema mucho más popular, debido sobre todo al boom que le están dando ahora en esta 10ª edición. Así que me despido de vosotros para ponerme a trabajar ya en el vídeo de la Cuarta Guerra Tiránida. Dale me gusta a este vídeo, por favor, como siempre, para ayudarme, y si tenéis la oportunidad, ya sabéis, dadme vuestro apoyo con me gustas y esas cosas en las otras redes sociales. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo sobre la Cuarta Guerra Tiránida.